Bueno, y antes vamos a pasar a mirar al crédito privado en Estados Unidos, esas señales de estrés en el crédito privado. Ojo, porque KKR ha detectado más impagos y Blue Owl entra en turbulencias. Vamos a mirar qué está pasando con el crédito privado, porque ya sabemos que venimos de varias jornadas durante estas últimas sesiones en el que estaba muy en el foco, ¿no? Hoy la CNBC ha publicado que el capital privado entra en su era darwiniana, mientras los expertos advierten que algunos fondos se enfrentan a la extinción. Esto ya está desatando las alarmas en Estados Unidos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado sobre todo en estos últimos días? Pues bien, el fondo de crédito privado gestionado por KKR ha informado de un aumento de volumen de préstamos problemáticos, es decir, más empresas financiadas por estos fondos están teniendo ya problemas y dificultades para poder devolver su deuda. El origen del problema está precisamente es que durante muchos años los tipos de interés estaban muy bajos. Estas firmas aprovechaban y concedían préstamos más baratos a las compañías y estaban más altamente endeudadas y que ahora no pueden pagar. Muchas operaciones se estructuraron bajo el supuesto de que el coste de financiación se mantendría bajo durante mucho más tiempo, pero eso no ha sido así. Se han encontrado con un escenario totalmente distinto. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues que con el fin de la era de los tipos bajos, refinanciar la deuda se ha vuelto mucho más caro para aquellas empresas que contaron con esos préstamos, ¿no? Esto está aumentando el riesgo de impago entre las empresas que dependen de este tipo de financiación. Y ojo, porque esto ya está salpicando a otras grandes prestamistas del mercado, como por ejemplo Blue Owl, que también está bajo presión y también pues lo hemos estado viendo en los titulares, en los medios durante estas últimas sesiones. La firma Blue Owl ya ha suspendido los reembolsos en uno de sus fondos y ha vendido incluso activos para poder atender a los inversores. Eso ya está provocando una reacción y ha elevado sobre todo el nerviosismo en el mercado de aproximadamente 1,8 billones de dólares. Pues bien, según viendo pues, toda esta fotografía, ¿no? Vamos a continuar viendo las señales de estrés en el crédito privado, las acciones de Blue Owl que también, bueno, pues han caído en torno a un 18% en este mes de febrero, se registra ya como el peor mes desde 2022. El temor ha dado pie a un deterioro generalizado y también ha arrasado con otras gestoras de crédito privado como Ares, Blackstone o Apollo. ¿Y por qué está importando esto? Pues muy sencillo, a diferencia del sistema bancario, este mercado está menos regulado. Si aumentan los impagos, algunos fondos podrían tener que enfrentarse a pérdidas significativas y, ojo, porque también podrían desaparecer incluso. Lo que ha llevado a los expertos a describir el momento actual como una fase darwiniana para el capital privado. Bueno, pues vamos a seguir hablando de ello con nuestro siguiente invitado de la tarde. Tengo el placer de dar la bienvenida y saludar en este viernes 27 de febrero a Juan Esteve, director de inversiones en Cow Markets. Muy buenas tardes, Juan. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un placer como siempre. Bueno, Juan, pues estábamos comentando, ¿no? Cómo KKR pues, advierte de un aumento de préstamos problemáticos en su fondo privado de crédito en Estados Unidos, ¿no? ¿Es este el primer síntoma de que algo pues, se esté rompiendo en el mercado? ¿Qué es lo que ya están detectando? Yo creo que sí, porque al final esto podríamos semejarlo para hacer una comparación quizá más clara a lo que pasó con el tema de las... No es lo mismo, pero para tener quizá un acercamiento. A lo que pasó en el tema de las hipotecas subprima ya en el año 2008, en el cual, como muy bien has comentado anteriormente, se ofrecieron una serie de préstamos, ya que el tipo de interés era muy bajo, pero ahora estamos en una situación en la que se necesita esa refinanciación y refinanciar esa deuda es muchísimo más cara de lo que ocurría anteriormente. ¿Qué pasa? Que esa situación va a afectar, o sea, tiene una afección mucho más grande de la que quizá podemos plantear en un principio. No solamente aquellas empresas que ofrecían esos préstamos y ahora no pueden ofrecer más a las compañías, sino que podemos tener una disminución muy grande de todas esas nuevas empresas que han ido creándose durante años. Quiero decir, al final el private equity a lo que va destinado es a invertir en empresas privadas que al final su idea o la finalidad de esas compañías es crecer y en algún momento incluso salir a cotización en bolsa. ¿Qué ocurre? Que cuando una empresa es pequeña o incluso pensemos en una startup, o al final las startups entran también en el entorno de las private equity, aunque tiene diferentes fases, A1, A2, etcétera, etcétera. Si no existe esa financiación,
lo que podemos o lo que puede ocurrir en el mercado, ya no solamente en el mercado americano, sino en el mercado nacional y en el mercado internacional, es que esa cantidad de empresas que se han ido creando y que han ido creciendo vaya disminuyendo. Al final eso va a afectar también a la economía general, a la economía global, porque si no tenemos empresas que vayan iniciando su trayectoria, empresas que van decayendo, empresas que van cerrando, empresas que se van fusionando, si no tenemos una base o si no tenemos un nicho en el que haya creación nueva de empresas y, por lo tanto, nuevos trabajos, nuevos desarrollos, nuevas funcionalidades, al final estamos en una situación en la que quizá, esperemos que esto no ocurra, el comercio internacional en algún momento podamos ver cierta contracción. No es algo que vaya a afectar, obviamente, de una manera global y de una manera muy brusca, pero sí que podemos notar esa situación en la que el crecimiento o el nacimiento, mejor dicho, de nuevas empresas vaya disminuyendo. Lo estabas explicando muy bien, pero durante años, ¿no?, el crédito privado sí que ha sido una de las grandes alternativas a la banca tradicional, sobre todo en Estados Unidos, que ya conocemos ese movimiento de apalancamiento, ¿no? ¿Ha crecido demasiado rápido aprovechando el dinero barato y que ahora pues les pueda costar algo más? Claro, ha crecido muy rápido. Ya no, en Estados Unidos, lógicamente, el private equity es quizá la vía de financiación a empresas más grande, indudablemente, que los bancos. Pero también aquí en Europa, durante estos últimos años, ha crecido muchísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente esa situación de crecimiento ha afectado o ha ayudado mucho a las compañías, como decía anteriormente, y ahora estamos viendo cómo va a disminuir, cómo está disminuyendo. Entonces, esa afección, que al final es una vía muy interesante para las empresas de nueva creación, porque al final estás financiándote de una manera mucho más económica y de una manera diferente a la parte de los bancos, porque quizá en la mayoría de empresas de private equity o fondos que han invertido en private equity en compañías, una de las versiones que se solía hacer era entregar dinero a cambio de acciones de la compañía. Es decir, yo te presto dinero, tú me das acciones de la empresa, conforme la empresa va creciendo, mis acciones tienen un valor mucho mayor. También hay muchos particulares que han invertido en private equity. Es algo que también aquí en España la CNMV lo tiene bastante regulado, pero en Estados Unidos es una forma de inversión mucho más alternativa o mucho más abierta, mejor dicho, que lo que hay aquí en España. Entonces, ya no solamente nos focalizamos en esos fondos de inversión y en esas grandes empresas, sino que esto va a afectar también, no en una gran medida como es en la renta variable, pero tengamos en cuenta que quizá el mercado que hay en Estados Unidos de inversión en private equity, tanto de particulares como de fondos de inversión, no tiene nada que ver a lo que tenemos aquí en España, que existe, pero de una forma minoritaria. Entonces, esa afección sí que puede ser una afección bastante importante dentro del sector financiero, precisamente por lo que decía, porque al final eso va a afectar tanto a la creación de nuevas empresas, a los fondos de inversión, como a inversores particulares. ¿Hasta qué punto el fin de la era de tipos bajos pues está poniendo en riesgo las adquisiciones apalancadas que financiaron firmas como KKR o Blue Owl? Y también, bueno, ¿qué nos dice esto sobre la liquidez real de estos vehículos? Claro, es que al final la liquidez real de esos vehículos, tengamos en cuenta que muchos de los vehículos, no hablo de manera general, pero por poner un ejemplo en alguno de ellos, ¿no? Hay muchos vehículos que lo que hacen es lo que decía anteriormente, es decir, yo invierto en tu empresa, invierto en dinero a cambio de acciones. ¿Dónde obtengo la liquidez para hacer nuevas inversiones? Que yo estas acciones las pueda vender dentro del mercado privado, un mercado que no es regulado, pueda volver a obtener liquidez y vuelva a volver a invertir. ¿Qué ocurre? Que si esa rueda se para, es lo que estábamos comentando antes, al final esa liquidez, o sea, son vehículos que tienen liquidez en determinados momentos, pero que en el momento en el que estamos actualmente y en el que efectivamente la época de tipos bajos ha ayudado muchísimo a esa creación y a esa ampliación y ese crecimiento de nuevas empresas o nuevos fondos de inversión en private equity. Ahora que se masificó hace unos años, ahora mismo estamos en un problema. ¿Y el problema cuál es? Que todos esos fondos que invirtieron de la manera que he comentado anteriormente no tienen liquidez. Pero no tienen liquidez no solamente para ellos, sino para las empresas que han financiado inicialmente, porque las tienen que financiar muchísimo más caras, ni para poder financiar nuevas empresas. No sé si me he explicado. Perfectamente. En cuanto a la era darwiniana que están hablando, ¿no?, que ha publicado el CNBC, algunos expertos están mencionando, ¿no?, que esta fase darwiniana para el capital privado, bueno, pues no se está esclareciendo, ¿no?, cada vez. Entonces, ¿significa esto que muchos fondos no van a sobrevivir sin el apoyo del dinero barato?
Hay fondos que no sobrevivirán y hay otros fondos que, como la teoría de Darwin, evolucionarán, ¿vale? Entonces, al final, el mercado financiero y el mercado global hemos visto en muchísimas ocasiones y tenemos muchos ejemplos en los que cuando hay cierta crisis hay muchos que tienden a desaparecer, otros que tienden a reinventarse y otros que tienden a surgir nuevamente. Entonces, al final estas situaciones son situaciones que en muchos casos no se pueden prever, pero hay situaciones que en cierto grado son negativas para aquellos fondos que van a desaparecer, pero también son buenas para aquellos fondos nuevos que se van a crear y esas nuevas estrategias de financiación que pueden crearse. Entonces, al final, el mercado es lo suficiente, el mercado en general, no el mercado de rentabilidad, el mercado en general, el mercado de negocios, es lo suficientemente apto como para reinventarse y poder ir adaptándose a las diferentes circunstancias. Si pudieras bueno, pues, hacer un pequeño resumen, Juan, ¿estamos ante un ajuste puntual o ante un cambio estructural en el modelo de financiación corporativa en Estados Unidos? Yo creo que estamos en un momento de reajuste y de reinversión, reinvención, perdona. Yo creo que ese es el punto. Reajuste porque hay muchas empresas que han invertido o han financiado más de lo que podían, por lo cual estamos en un reajuste en el cual muchas desaparecerán y muchas se quedarán, y reinversión porque ante esa situación hay que buscar vías alternativas de financiación, tanto para los fondos de inversión o las empresas que se dedican a esa financiación, como aquellas empresas de nueva creación que necesitan financiación y tienen que buscarla de otra manera. Pues muchísimas gracias, Juan Esteve, director de inversiones en Cow Markets. Se ha quedado todo muy claro, sobre todo, bueno, pues escuchando durante las últimas sesiones Blue Owl y cómo, bueno, pues KKR están ahora mismo en ese momento tenso en Estados Unidos. Gracias, Juan, que pases buen fin de semana, muy buen negocio. Un placer, igualmente. Saludos.